Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Celebramos, decíamos, hoy esta fiesta, Santa Teresita, y Santa Teresita, la espiritualidad propia de ella es aquella que nos marca sobre todo lo que se llama la infancia espiritual. Y por eso nos pone en este Evangelio de hoy: si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de Dios. Así el que se haga pequeño como este niño es el más grande en el reino de los cielos. Pero eso cuesta mucho de entenderlo para la mayoría de la gente. De hecho, es curioso cuando en el Evangelio de San Juan se habla de Nicodemo, que le dice estas cosas allí, no entiende. Es que hemos de volver a nacer en el seno de nuestras madres. ¿Qué quieres decir con eso de hacernos pequeños? Y es que el mundo de hoy a lo que aspira es a la grandeza, a la magnanimidad, a las riquezas, al tener mucho, al ser quién sabe qué, al triunfar cada uno en lo suyo. Y eso de la infancia es un poco, sí, se quiere mucho a los niños, no digo que no. Y no digo que al revés, que hoy se les mima tal vez demasiado, tal vez. Pero no es ese el problema, no es ese tipo de niños, no es el niño como se concibe hoy, sino que está hablando de cómo se concebía en tiempo de Jesús. Era un tiempo muy especial, el tiempo de los niños, en el tiempo de Jesús. Primero porque no existía la adolescencia como la entendemos hoy. Los niños pasaban de niños a adultos. Normalmente, cumpliendo los 12, 13 años, empezaban a trabajar, y ya como adultos. Y eso era duro. Hasta los 12 años, 13, 14, dependiendo de muchas cosas, pues los niños dependían en todo de los padres. Había muchísimo cariño por parte de los padres en tiempos de Jesús a los hijos, hasta ese momento en que empezaban a trabajar y ya les empezaban a tratar como adultos y tenían que trabajar duro. Pero antes no. Y la gente piensa que, bueno, que en aquellos tiempos la gente era inculta. No. Se estudiaba y la gente iba al colegio. No el colegio como lo entendemos hoy, pero sí que aprendían a leer, aprendían a escribir. Eso sí, lo sabían todos. Aprendían idiomas. Normalmente en tiempos de Jesús eran bilingües o trilingües. Eso que dicen aquí en Cataluña como una cosa rara. Cuando uno viaja un poco en todo el mundo es así, casi todo el mundo es bilingüe o trilingüe. Es solo algunas zonas que no, pero la mayoría tienen más de una lengua. Y allí también, allí había el arameo como lengua en común, que hablaban entre ellos, y había el griego como lengua de negocio, como lengua con los extranjeros, lo que hoy sería el inglés, pero con una diferencia, que casi todos lo chapurreaban, más o menos todos. Eso venía de siglos antes, cuando Alejandro Magno había invadido casi todo el mundo conocido, hasta la India, desde Grecia hasta la India invadida, y se impuso el griego. Hasta Egipto, todas las zonas de donde estaban, todo era griego. Bueno, también la gente culta aprendía el latín y aprendía el hebreo, que el hebreo ya era lengua muerta en ese momento, pero el latín no, era la lengua del imperio. Bien, con toda esta historia, pero los latín solo la gente culta, la gente del pueblo hablaba arameo y hablaba griego, eso sí. Volver a ser como niños. Unos niños que habían estudiado, pero ¿qué es lo que era lo esencial del niño? Pues era que confiaba plenamente en sus padres. Eso es ser niño.
El niño no es como el de hoy, que es, exagero, y no todos son así, faltaría más. El niño monstruo, al cual se le debe todo y todos los caprichos se le deben y que cree que tiene derecho a todo. Era justo al revés. En aquella época el niño no tenía ningún derecho, pero lo querían, eso sí, lo querían y mucho, y lo trataban bien, pero no tenía derechos, no podía exigir nada. Se fiaba en todo de sus padres. Esa confianza en la misericordia de Dios y abandonarse en Dios es lo que llama Santa Teresa el caminito espiritual, el camino de infancia espiritual. Es ese camino de santidad que se alcanza con las cosas pequeñas de cada día. Eso es la diferencia entre algunos maestros de espiritualidad y Santa Teresa. Santa Teresa es la santidad ordinaria, la pequeña, la de cada día. Por eso hizo una revolución, la gente no se da cuenta, pero la revolución que ella creó a final del siglo XIX y que ha influido en toda la espiritualidad cristiana hasta hoy ha sido inmensa. Cuando se habla de ese camino de infancia, cuando se empezó a entender de verdad que la santidad estaba en las cosas de cada día y que todos los hombres y mujeres, todos estamos llamados al camino de santidad. No hay nadie que no esté llamado a ser santo, o sea, a ser de Dios y estar por Él y con Él, a buscar ese amor sincero, cariñoso, contra una rigidez espiritual que era muy común antes que ella, no en todo el mundo. Ella tuvo el ejemplo de unos padres en ese sentido que la enseñaron muchísimo para bien, porque eran cristianos de bien, son de estas parejas que se han canonizado juntas, son santos, igual que ella. También llevaba ese camino de infancia espiritual a esa oración sencilla, directa, afectiva, constantes y grandes retóricas, sabiendo que Jesús escucha siempre que le hablamos y nos habla aunque no nos demos cuenta muchas veces. Por eso esa vocación universal a la santidad que ella vio y también que puso junto a esa misión, a esa vocación misionera. Ella que jamás salió del convento, una vez entró, que siempre estuvo dentro y sin embargo es la patrona de las misiones, la que reza por todos los alejados, por los que están perdiéndose y la que logra grandes conversiones y la que tiene como misión la salvación del mundo, unida a Cristo. Es esa fidelidad en la presencia de Dios que vive todas las cosas pequeñas como fuente de santificación. Y esa fuente de santificación es la caridad, el buscar el bien, el amar con el amor de Dios a todos. Y eso cuesta y cuesta muchísimo. Todo eso desde el silencio del convento para ella, desde la humildad, darse cuenta que es la más pequeña cuando era la más grande de su convento, y ella siempre se hacía pasar y pasaba y lo creía como la más pequeña, la que tenía menos dones, la que era la menor de todas, y llegó a ser la más grande, y muchos todavía hoy la consideran una de las santas más grandes de los últimos siglos. Y nos da sobre todo esa historia de un alma que cuando uno la lee por primera vez parece que diga poco, parece a veces que sea un poco ñoña, que sea un poco anticuado en el lenguaje, y tal vez el lenguaje lo es, pero el contenido de fondo no. Es la gran maestra que nos lleva por el camino de la verdad, de la oración, de la santidad, para llegar a aquello que Dios quiere, la vida eterna, llevarnos a la comunión con Dios para siempre.